Buenas tardes, nosotros venimos a hablarles sobre el tema 4.6. Buenas tardes, mi nombre es Abril y les voy a hablar del cambio de base. El cambio de base existe en un número infinito de bases para tener espacio en un vectorial de dimensión n y n en vectores linealmente. Se puede cambiar de base mediante el cálculo de una matriz. Un ejemplo sería donde u es igual a 1 entre 0 y u es igual a 0 entre 1. Entonces b1 es igual a u, u2. Es la base canónica en r al cuadrado. Sean el vector 1 igual a 1 entre 3 y el vector 2 igual a menos 1 entre 2. Como b1 y b2 son linealmente independientes, b1 no es múltiplo de b2. B2 es igual al vector 1, al vector 2. Es una segunda base de r al cuadrado. Sea x es igual a x1 entre x2 en un vector en r al cuadrado. Esta notación significa que x es igual a x1 entre x2 y esto sería igual a 1 entre 0 más 0 entre 1, que esto sería igual a x1, u1 más x2, u2. Es decir, x está en términos de b, entonces x, b1 es igual a x1 entre x2. Yo soy Joana Luna y hablaré sobre la utilización del método Gram-Schmidt y los pasos de ortonormalización. El método de Gram-Schmidt se usa para hallar bases ortogonales, espacio euclidio no normalizado, de cualquier base no euclidia. En primer lugar tenemos que el vector v menos el vector v, el vector u, sobre el vector u, el vector u, por el vector u es igual al vector v menos la proyección de v sobre u. Es un vector ortogonal a u. Entonces, dados los vectores v1, v2, etc., se define que u1 es igual a v1, u2 es igual a v2 menos v2, u1 sobre u1, u1 por u1. u3 es igual a v3 menos v3, u1 sobre u1, u1 por u1 menos v3, u2 sobre u2, u2 por u2. Generalizando en k, tenemos uk es igual a vk menos la sumatoria de vk, uj sobre uj, uj por uj. A partir de las propiedades del producto escalar, es sencillo probar que el conjunto de vectores es ortogonal. Pasos para aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Paso 1. A1 es igual a B1. Paso 2. Se toma A2 y se resta sus proyecciones a lo largo de A1 para tener B2. Paso 3. Se toma A3 y se restan sus proyecciones a lo largo de B1 y B2 para obtener B3. Paso 4. Se toma A4 y se restan sus proyecciones a lo largo de B1, B2 y B3 para obtener B4. Paso 5. Se continúa hasta que se genere una base ortogonal de W. Mi nombre es Patrón Tirado Almadelia y yo les voy a presentar un ejemplo simple utilizando el método de Gram-Schmidt. Para que una base sea ortonormal, primero debe ser ortogonal, es decir, que su producto de u por v siempre debe de ser 0 y que sus vectores formen un ángulo de 90 grados, o sea, que sean perpendiculares. También sus magnitudes o normas, como las llamamos aquí, que son las dimensiones de sus vectores, deben de ser 1 para que sean ortonormales. Por ejemplo, aquí en la ortogonal es una dimensión más grande y cuando con el proceso de ortonormalización nosotros la vamos a reducir o recortar para
que sean a una dimensión de 1. En el primer paso tenemos la elección del primer vector unitario. Tomamos el vector 1 y sacamos su norma para después dividir el vector 1 sobre su norma. Entonces, de esta manera, los vectores multiplicados nos van a dar 1. La magnitud va a ser 1 y el vector generado va a ser 1. Y aquí en el segundo paso lo que vendríamos haciendo es que si tenemos un segundo vector, entonces ese vector 2 va a ser utilizando esta fórmula, que es el vector 2 menos la multiplicación del vector 2 por el vector generado 1 por el vector generado 1. Y ya que tengamos este resultado que nos vendría dando lo que es U2, sacamos V2 va a ser igual a U2, que va a ser el resultado de esto, entre la norma de eso mismo, de U2, del resultado de acá. Y pues el paso 3 vendría siendo si tenemos a un otro vector. Podría ser un vector 3 o incluso también un vector 4, un 3 y un 4 más. Por ejemplo, si utilizáramos un vector 3, sería vector 3 igual a vector 3 menos la multiplicación del vector 3 por el vector generado 1 por el vector generado 1 menos el vector 3 por el vector generado 2. Y así, si tuviéramos un vector 4, entonces se le añadiría la parte de la resta del vector 3 también multiplicado por su vector generado. Y pues después de eso vendría siendo, por ejemplo, con el ejemplo del 3, llegamos hasta aquí, hasta restar esta multiplicación, y ya eso nos daría el vector generado 3, que sería igual, bueno, podríamos sacar el vector generado 3, que lo sacaríamos con lo que nos salga de acá, el resultado, entre la norma de ese resultado. Entonces vamos a realizar un ejercicio ya con los valores, con valores agregados. Aquí tenemos el valor, aquí está el vector 1, vector 2 y un vector 3. Entonces vamos a comenzar utilizando la primera fórmula, que es el vector 1 entre la norma del vector 1. Aquí tenemos norma del vector 1, va a ser, tenemos 1, 1, 0, entonces va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La raíz de eso va a ser igual a la norma de V. Entonces va a quedar 1 más 1 igual a raíz cuadrada de 2. Entonces acá tenemos ya sustituimos la siguiente fórmula y nos va a quedar como V1 va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de 2 de I. Vamos a utilizar aquí, este va a ser I, este va a ser J y este va a ser K. De I más 1 entre raíz cuadrada de 2 de J y 0 entre raíz cuadrada de 2, que es la parte de K. Y va a ser igual a, acomodamos en forma de matriz, 1 entre raíz cuadrada de 2, que es I, y luego ponemos J, 1 entre raíz cuadrada de 2, y ponemos K, que nos va a dar 0. Y este de aquí entonces va a ser nuestro primer vector, que ya está normalizado.
Entonces, como ya vimos que tenemos un segundo vector, vamos a continuar con la siguiente fórmula de la que ya hablamos. La vamos a poner aquí. U2 es igual a vector 2, que este es el valor que teníamos para el vector 2, menos la multiplicación del vector 2 por el vector generado 1, el que generamos ya anteriormente, por esto primero lo multiplicamos y ya después multiplicamos también por otra vez el vector generado 1. Y ya proseguimos a realizar las operaciones, dichas operaciones. Entonces va a quedar el vector 2 menos, aquí ya multiplicamos 0 por 1 entre raíz cuadrada de 2 nos da 0, 1 por 1 entre raíz cuadrada de 2 nos da 1 entre raíz cuadrada de 2. Nada más ponemos esto porque acá también tenemos 0 y pues eso nos da 0, 1 por 0, 0. Entonces ahora vamos a continuar con la otra multiplicación, que va a ser esto por esto. 1 entre raíz cuadrada de 2 por 1 entre raíz cuadrada de 2. Y 1 entre raíz cuadrada de 2 por 1 entre raíz cuadrada de 2. Esto nos da un medio y un medio. Porque tenemos 1 por 1 nos da 1 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 pues que nos queda 2. Y pues realizamos acá y acá, nos da lo mismo y pues por 0 nos da 0. Ahora restamos 0 menos 1 medio, pues nos da menos 1 medio. 1 menos 1 medio nos da 1 medio. Y 1 menos 0 nos da 1. Ahora vamos a sacar la norma de el vector, que va a ser de la suma de los valores al cuadrado. Entonces, menos 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a menos 1 medio al cuadrado, menos por menos da positivo y 1 medio por 1 medio nos da 1 cuarto, más 1 medio al cuadrado nos da 1 cuarto, más 1 al cuadrado, lo convertimos para sacar la operación más fácil a 4 cuartos para poder sumarlo con los demás. Esto nos va a dar igual a 1 cuarto más 1 cuarto, 2 cuartos más 4 cuartos, 6 cuartos. Raíz cuadrada de 6 cuartos, pues el 4 sí sabemos que tiene la raíz cuadrada simple, que sería 2. Y pues entonces el 6 lo dejamos para evitar complicaciones, para seguir con las fracciones en raíz cuadrada de 6. Y nos va a quedar esto, raíz cuadrada de 6 entre 2. Entonces ya nada más queda acomodar IJK, como está aquí, IJK se acomoda acá. Entonces menos 1 medio entre raíz cuadrada de 6 entre 2, podemos eliminar el 2 se eliminan y nos queda menos 1 entre raíz cuadrada de 6. Y acá la ponemos y menos 1 raíz cuadrada de 6. Después, 1 medio entre raíz cuadrada de 6 entre 2, el 2 y el 2 se eliminan y nos queda 1 entre raíz cuadrada de 6, esa vendría siendo J. Y acá tenemos K, 1 entre raíz cuadrada de 6 entre 2, esto nos vendría dando 2 entre raíz cuadrada de 6. Fracciones que si tenemos un entero sería 1 sobre 1, el 1 de abajo se multiplica con este y nos daría igual raíz cuadrada de 6 y 1 por 2 pues nos daría 2, entonces nos queda
2 raíz cuadrada de 6. Y entonces ahora sí sacamos lo que vendría siendo el vector generado 2, que va a ser IJK y va a ser menos 1/2 entre raíz de 6 entre 2, que va a ser pues el vector acá está la fórmula, el vector entre la norma del vector. Ya sacamos la norma del vector, entonces el vector entre la norma del vector más 1/2 entre raíz cuadrada de 6 entre 2 más, que es j, más 1/2 entre raíz cuadrada de 6 entre 2, que es k. Ahora seguimos con el vector número 3. Aquí tenemos la fórmula que sacamos el vector generado y tenemos para sacar la norma del vector. Ahora tenemos aquí que es la fórmula el vector 3. Aquí tenemos este es el vector 3 menos la multiplicación de el vector 3 por el vector generado 1. Este es el primer vector que generamos. Multiplicado por el vector generado 1 menos el vector 3 por el vector generado 2 por el vector generado 2 otra vez. Entonces realizamos las operaciones y va a quedar aquí, multiplicamos 0 por 1 entre raíz cuadrada de 2 nos da 0. 1 por 1 entre raíz cuadrada de 2 nos da 1 entre raíz cuadrada de 2 y 1 por 0 nos da 0, entonces nos queda nada más 1 entre raíz cuadrada de 2. Y pues nos queda por esto y multiplicamos también de este lado 1. Y aquí 1 por menos 1 entre raíz cuadrada de 6 nos da menos 1 entre raíz cuadrada de 6 y 0 por 1 entre raíz cuadrada de 6 nos da 0 y 1 por 2 entre raíz cuadrada de 6 nos da 2 entre raíz cuadrada de 6. Aquí estos resultados siempre se suman. Acá no los habíamos sumado porque siempre nos daba 0, entonces nada más quedaba así, un solo resultado. Aquí sí tenemos más de 1, por eso acá nos da menos 1 entre raíz cuadrada de 6 y acá nos da 2 entre raíz cuadrada de 6. Eso nos daría menos 1 entre raíz cuadrada de 6 más 2 entre raíz cuadrada de 6. Eso nos da 1 entre raíz cuadrada de 6. Ahora procedemos a hacer las restas. 1 menos 1/2 nos da 1/2. Menos por menos da más, entonces es 1/2 más 1/6. Eso lo podemos hacer con la multiplicación. Con la suma de fracciones multiplicamos 6 por 2 nos da 12, 1 por 6, 6, 2 por 1, 2, 6 más 2, 8 nos da 8 doceavos. Y acá 0 menos 1/2 nos da menos 1/2. Y menos 1/2 menos 1/6 lo podemos hacer también con la resta de fracciones. 6 por 2, 12. Menos 1 por 6, menos 6. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 6 menos 2 nos da menos 8. Menos 8 doceavos. Y acá 1 menos 0, 1. 1 menos 2/6, podemos convertir 1 entero a 6/6, 6/6 menos 2/6 nos da 4/6. Y estos los podemos simplificar, 8 doceavos a 2/3 menos 8 doceavos a menos 2/3 y 4/6 a 2/3. Vamos a hacer la norma del vector, que es la raíz cuadrada de los valores al cuadrado sumados.
nos da este resultado. Y ya después utilizamos ahora sí el vector arriba. Usamos esta fórmula para definir el vector que viene siendo el I, 2 tercios, y luego entre, nos dice acá la fórmula, entre la norma del vector, y la norma del vector nos dio 2 raíz cuadrada de 3 entre 3. Entonces aquí tenemos 2 entre 3 entre 2 raíz cuadrada de 3 entre 3 y, que es I, más, acá tenemos menos 2 tercios, que es J, entre la norma del vector, que es 2 raíz de 3 entre 3. Ponemos la J, más, tenemos acá que K es 2 tercios entre la norma del vector, 2 raíz de 3 entre 3. Y ya acomodamos la matriz en el orden que va I, J, K, con el resultado que nos dé. Acá podemos, el 2 con este 2 se eliminan, y este 3 con este 3 se pueden eliminar, y nos queda nada más raíz de 3, que sería 1 raíz de 3. Acá el 2 se eliminan, el 3 se eliminan, pero tenemos un negativo, entonces nos queda menos 1 raíz de 3. Acá el 2 se eliminan, el 3 y este 3 se eliminan, y nos queda nada más 1 raíz de 3. Y aquí tenemos ya nuestro tercer vector ya terminado. Entonces acá lo que seguiría sería ya podemos poner de forma ordenada todos los resultados que tuvimos de los vectores ya normalizados. Este fue el primer vector normalizado, el segundo vector normalizado y el tercer vector normalizado. Entonces ya para completar, acomodándolo como una matriz ortonormal, tenemos aquí este vector, lo acomodamos de forma horizontal, el segundo vector de forma horizontal y el tercer vector de forma horizontal, y así quedaría ya nuestra matriz ortonormal. ¿Cómo lo podemos comprobar? Como ya habíamos dicho al inicio, cuando un vector ya está normalizado, su norma siempre nos va a dar 1. Entonces aquí lo podemos comprobar sacando la norma de cada uno de los vectores. Aquí tenemos 1 entre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 entre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 nos da 1 medio más 1 medio más 0 es igual a 1. Y acá tenemos menos 1 entre raíz cuadrada de 6 al cuadrado nos da 1 sexto, más 1 entre raíz cuadrada de 6 al cuadrado nos da más 1 sexto, más 2 entre raíz cuadrada de 6 al cuadrado nos da más 4 sextos, y eso nos da igual a 1. 1 sexto más 1 sexto, 2 sextos, más 4 sextos, 6 sextos, lo cual es un entero. Y acá tenemos 1 entre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 entre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 entre raíz cuadrada de 3 al cuadrado nos da 1 tercio más 1 tercio más 1 tercio igual a 1. Entonces así comprobamos que hemos terminado y que efectivamente ya convertimos los vectores, ya hicimos una base ortonormal. Mi nombre es Lisbeth Sevilla.
estrategia y a continuación desarrollaremos un ejemplo del tema de base ortonormal mediante el proceso de ortonormalización. A continuación vamos a dar la explicación de la resolución de un ejercicio de base ortonormal mediante el proceso de ortonormalización. En el concepto de una base ortonormal en Rn dice que tenemos que tener un conjunto de vectores de 1, U2 hasta UK en Rn, y para que un conjunto sea ortonormal tiene que tener la base tiene que cumplir con dos condiciones. Esto quiere decir que un vector UI y UJ debe de ser igual a 0. Esto quiere decir que tiene que ser igual a 0. Y la segunda es que el vector UI debe de ser unitario. Consigo mismo debe de ser unitario. Y si solo se cumple la primera condición, o sea, se dice que el conjunto es ortogonal. Como ejemplo vamos a comprobar que los vectores canónicos de R2 son un conjunto ortonormal y la base canónica para R3 también sea un conjunto ortonormal. Y para el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt dice que no necesariamente la base debe de ser canónica, debe de ser en R3. Si ya tenemos un conjunto determinado de vectores U1, U2 y U3, este proceso se conoce como el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Se dice que si yo tengo un cierto número de vectores, los vectores son ortonormales, se pueden resolver de la siguiente manera. El primero, como primero vamos a iniciar que el vector 1 va a ser igual al vector v1 dividido entre su magnitud. Para calcular el vector u2 va a ser v'2 dividido entre la magnitud de v'2. En donde v'2 va a ser igual al vector 2 menos v2 en producto escalar por el vector u1 que se obtuvo en el proceso anterior multiplicado por 1. Entonces para obtener el vector u3 va a ser igual a v'3 dividido entre la magnitud de v'3. Entonces v'3 va a ser el vector auxiliar que se va a calcular mediante el vector 3 menos v3 en producto escalar multiplicado por 1 menos la componente del vector 3 multiplicado por u2 multiplicado por u2. Aquí vamos a calcular, este va a ser nuestro ejercicio que vamos a desarrollar. Esta va a ser nuestra base, es nuestra base ortonormal en R3. Y lo primero que vamos a hacer es marcar la base en vectores. Este va a ser el vector 1, el vector 2 y el vector 3.
Vamos a empezar calculando el vector U1, que va a ser simplemente el vector 1 sobre la magnitud del vector 1. Entonces, la magnitud de V1 va a ser igual al producto escalar de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto es igual a 16, 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4. Y efectuamos la suma, la operación, y nos da como resultado raíz de 29. Por lo tanto, el vector 1 va a ser aquí vamos a efectuar la fórmula, bueno, esto, y es el vector 1, que es menos 4, 3, 2, menos 4, 3, 2, sobre la magnitud del vector 1. La magnitud del vector 1, que en este caso nos dio 29. Entonces esto nos quedaría menos 4 entre raíz de 29, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29. Y así vamos a dejar expresado el vector U1. Este va a ser el vector U1. Para calcular el U2 va a ser el vector U2 va a ser igual a V'2 entre la magnitud de V'2 donde V'2 es el vector auxiliar, que va a ser igual a la componente de V2 menos el vector 2 por V1. Entonces V'2 es igual al vector 1, 3, 1, 4, que en este caso este es el vector que vamos a trabajar, 3, 1, 4, menos 3, 1, 4, con el producto escalar del vector 1, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29 y 2 raíz de 29. Todo esto multiplicar por el mismo vector U1, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29. Y esto lo que vamos a hacer primero es sacar el producto escalar de estos dos. Entonces sería la multiplicación de 3 por menos 4 sobre raíz de 29, menos 12 sobre raíz de 29, más 1 por 3 sobre raíz de 29 sería 3 raíz de 29 y 4 por 2, 8 sobre raíz de 29. Y esto nos da un total menos 12 más 3 más 8. Nos da menos 12 más 11 menos 1 sobre 29. Y aquí ya vamos a sustituir. Entonces V'2 va a ser igual al vector 2, que es este 3, 1, 4. Menos multiplicado por este escalar, que sería este signo menos por este menos por menos más. Eh, 1 sobre 29 multiplicado por el escalar que ya habíamos calculado de U2, perdón, de 1. Entonces V'2 va a ser igual a 3, 1, 4 más 1 sobre raíz de 29 sería que esto va a ser, efectuamos la multiplicación 1 menos 4 sobre raíz de 29 menos 4 raíz de 29 menos 3 raíz de 29 y 2 raíz de 29. Entonces aquí al final efectuamos, aquí es una suma, me faltó el signo, pero es
la suma. Estos enteros los convertimos a 29avos, entonces 3 menos 4 sería 83 29avos, 1 más 3 29avos, 32 29avos y 4 más 2 29avos, 118 29avos. Entonces ya tenemos v'2, ya nada más nos falta calcular la magnitud de v'2. Entonces la magnitud de v'2 va a ser igual a la raíz cuadrada de del vector 2, 83 sobre 29, que da 6.889 sobre 841 más 1.028 sobre 841 más 13.924 sobre 841, que esos resultados fueron de efectuar esto al cuadrado. Entonces todos tienen como mínimo 841. Bueno, la suma de todo esto nos da 21.837 sobre 841. Esto tiene el mínimo 841, entonces como tal tiene que ser igual al factor que anteriormente nos había dado, que en este caso fue el 29. Entonces quedaría raíz de 21.837 sobre 29. Y ahora si vamos a calcular el vector u2, entonces va a ser igual a este vector, 83 sobre 29, 32 sobre 29 y 118 sobre 29. Y todo esto entre la raíz de 21.837 sobre 29. Al hacer a efectuar esta operación, 29 entre 29, como es mismo denominador, queda 1. Entonces quedaría 83 sobre raíz de 21.837 y así 32 sobre la raíz de 21.837 y 118 sobre la raíz de 21.837. Y ya posterior vamos a proceder a calcular el vector u3. Para calcular el vector u3 se efectúa mediante v'3 sobre la magnitud de v'3. Entonces el v'3 va a ser igual a v3 menos la componente de v3 multiplicado por el escalar de 1 por 1 menos vector 3 por u2 por u2. Entonces v'3 va a ser igual al vector 3, 8 menos 1, 6, que es el único vector que nos hace falta, menos la multiplicación del vector v3, 8 menos 1, 6, multiplicado escalarmente por el escalar 1 que se había calculado anteriormente, menos 4 sobre raíz de 29, 3 sobre raíz de 29 y 2 sobre raíz de 29. Y esto va a estar multiplicado todavía por el mismo vector u1. Menos la componente del vector v3, que sería 8 menos 1, 6, multiplicado por el vector u2, sería este, y a su vez multiplicado por el mismo vector 2. Primero vamos a calcular los productos escalares de este y después el de este y este. En este caso sería 8 por menos 4 menos 32 sobre entre la raíz de 29 menos 1 por 3 menos 3 sobre la raíz de 29 más 6 por 2, 12 más 12 sobre la raíz de 29. Esto quedaría como 23
sobre raíz de 29. Y ahora vamos a hacer el producto escalar de estos dos vectores, que sería 8 por 83, 664, entre la raíz de 21.837, menos este por este, menos 32, la raíz de 21.837, más este por este, 6 por 118, 708, entre la raíz de 21.837, queda un total al sumar todo esto de 1.340 sobre la raíz de 21.837. Estos productos escalares los vamos a sustituir en esta parte. Entonces su b'3 va a ser igual a 8 menos 1, 6. Esto va a ser multiplicado. Esto por esto, que aquí lo sustituimos, este resultado 23 sobre la raíz de 29, que va a ser 24 por menos 4, 23 por 3 y 23 por 2, que en este caso se quedaría menos 92 29avos, porque es la misma base, 69 29avos y 46 29avos. Aquí es 29. Aquí se efectúa este resultado. Bueno, también aquí se sustituye 1.340 sobre la raíz de 21.837. Y este es el resultado de la multiplicación de esto. Menos 111.220 sobre 21.837. Y así estos. Entonces aquí vamos a efectuar la suma de estos tres, 8 más menos 92 más menos 111.220. Todo eso lo vamos a poner con un mismo denominador. Quedaría menos 200 sobre 753avos, menos 1 más 69 29avos, más esta parte da un total de menos 440 sobre 753, y la última parte 6 más 46 29avos más esto da un total de 260 sobre 753. Y ahora sí ya tenemos v'3, que es esto. Ahora a partir de esto nos va a permitir calcular la magnitud. Entonces v'3 va a ser igual a raíz cuadrada de 40.000 sobre 567.009 más 193.600 sobre 567.009 más 67.600 por el mismo denominador. Estos resultados salieron a partir de el vector prima 3. Y la suma de estos tres nos da 301.200 sobre, como trae el mismo denominador, da 567.009. Esto lo podemos expresar como raíz de 301.200 sobre raíz de 567.009. La raíz de abajo da 75.329, y arriba la podemos expresar como 20 sobre raíz de 753. Entonces a partir de eso ya vamos a poder calcular el vector U3. Entonces el vector U3 va a ser igual al vector v'3, que fue este v'3 dividido entre la magnitud
20 raíz 753 sobre 753.029 sobre 75.329. Entonces esto va a ser igual a este 753 entre este 753 nos va a dar 1. Entonces simplemente sería menos 200 entre 20 por raíz de 753. Menos 200 entre 20 es igual a menos 10 entre la raíz de 753. Menos 440 entre 20 sería menos 22 sobre raíz de 753 y 260 entre 20 es igual a 13 raíz 753. Y ya sería todo, ya hemos calculado los 3 vectores. Los 3 vectores son ortogonales y son unitarios. Por eso se menciona que son el proceso de ortonormalización.